Estamos conociendo nuestra doctrina cristiana católica. Entendemos que nosotros, para vivir y actuar bien de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las enseñanzas de Dios, debemos conocer y, diríamos, basarnos en algo concreto. Y lo concreto lo tenemos en la Biblia como norma general. Son 73 libros clasificados en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero es muy amplio todo aquello. Y para aplicarlo en nuestras vidas se ha ideado desde un principio del cristianismo, se ha difundido con el catecismo, es decir, una catequesis, una síntesis, una estructuración de la Biblia, pero por temas, por asuntos. Entonces, lo que tenemos ahora, el catecismo de la Iglesia Católica, tiene 4 partes. La primera, lo que hay que creer, o sea, todo lo que es relativo al credo, a Dios. Segundo, cómo Dios viene a mí mediante los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, también la unción de enfermos, etc. Tercero, lo que llamaríamos la vida en Cristo. Cómo yo me identifico, me imagino o sigo a Cristo. ¿Y cómo voy a seguir yo a Cristo? En 2 caminos, por decir. Un camino como la persona humana, ¿no? Y lo que hace o debe hacer la persona humana. En la persona humana la consideramos individualmente, la vida en el espíritu. El hombre está llamado a una vida espiritual y tiene lo que llamamos la persona humana. Persona humana es, decimos, todo lo nacido de mujer, es una persona humana. Lo que es concebido desde el vientre materno es ya una persona, tiene su ADN, por lo tanto es persona, y por lo tanto tiene también sus derechos, y si hay que respetar los derechos. Si una persona tiene derechos, otra persona tiene obligaciones. Si el feto, la persona concebida tiene derecho, alguien tiene que respetar ese derecho. Entonces ese es un poco el principio. Y aquí tenemos en el capítulo 1 la dignidad de la persona humana. El catecismo nos dice en la parte 3, nuestra vocación a la bienaventuranza. Primero, que el hombre es imagen de Dios. Entonces se nos pone en la enseñanza básica, el hombre es imagen de Dios. Y nos dice concretamente en el Evangelio, ¿no? El hombre es la vida en Cristo, el hombre es imagen de Dios. Es decir, Cristo manifiesta plenamente el hombre, al propio hombre, y le descubre la grandeza de su vocación. Entonces vemos el hombre tiene una dignidad extraordinaria. Por eso en el mismo se dice, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. El hombre es el ser supremo en la creación terrestre material. Entonces, luego, dotada la persona humana de alma espiritual, de entendimiento y voluntad, la persona humana, desde su concepción ordenada a Dios y destinada a la bienaventuranza eterna, camina hacia su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Si la persona busca siempre el bien. Y por eso hay una situación un poco especial. Todos buscamos siempre el bien.
el bien, lo que entendemos por bien. Puede ser erróneamente. Uno busca el bien económico. Yo quiero tener dinero, entonces yo busco el dinero. Es un bien, naturalmente, un valor, ¿no es cierto? Entonces, para tener dinero, yo tengo que trabajar, pero también puedo robar. Y entonces el hombre dice, bueno, trabajar todo un mes para que me den, mejor robo y en un momento tengo ya dinero. Entonces la persona que roba mira como un bien robar, pero un bien erróneo evidentemente, equivocado, porque eso no es un bien, es un antivalor, ¿no? Entonces, pero el hombre siempre lo ve como un bien, ¿no? El adulterio también lo ve como un bien. Una persona que es atraída por otra persona lo ve como un bien, porque tal vez en su casa no está muy contenta o no está bien tratado, etc., pero encuentra afecto fuera. Entonces ve eso como un bien. No está bien esto, pero lo ve así. Hermanos, el hombre siempre busca el bien. Erróneamente tal vez, que en este caso, ¿no? Decimos la verdadera libertad es en el hombre el signo eminente de la imagen divina. El hombre es libre verdaderamente para obrar libre y voluntariamente, pero es imagen de Dios. Entonces, el hombre debe seguir la ley moral que le impulsa a hacer el bien y a evitar el mal. Eso es básico, ¿no? Esta ley resuena en su conciencia. El hombre tiene en sí mismo, en su conciencia, este concepto. Haz el bien y evita el mal. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, etc. ¿No? Entonces es la enseñanza para hacer el bien. El hombre herido en su naturaleza por el pecado original está sujeto al error, se equivoca. Por eso robar le parece que es un bien, pero es un bien erróneo, no por error, inclinado al mal y al ejercicio de la libertad. O sea, erróneamente uno puede considerar como bien aquello que es mal. Coger un dinero que lo encuentro ahí a una persona que se ha distraído y le robo, pues es un bien, porque sin trabajar tengo. Entonces es un bien para mí. Entonces, pero es un bien erróneo que nosotros tenemos que denunciar y aclarar y nosotros nunca cometerlo. El que cree en Cristo tiene la vida nueva en el Espíritu Santo. La vida moral desarrollada y madurada en la gracia alcanza su plenitud en la gloria del cielo. Entonces, el que cree en Dios tiene la vida nueva en el Espíritu Santo. Por eso nosotros hemos de creer en Dios. Nosotros como persona humana, el hombre es imagen de Dios, estamos siempre llamados por Dios. San Agustín nos dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Por eso, hermanos, la persona humana, el hombre es imagen de Dios y está llamado a acercarse a Dios. Nuestra vocación a la bienaventuranza. Nosotros buscamos siempre la felicidad, buscar la felicidad siempre, en este mundo también. Y por eso nosotros tratemos de saber qué es la felicidad. La bienaventuranza recoge y perfecciona las promesas de Dios, desde Abraham ordenándolas al reino de los cielos. Responden al deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Bienaventurados, nos pone aquí lo que pone ya en el Evangelio de San Mateo 5. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto lo encontramos en el libro San Mateo capítulo 5, ¿no? Y 3 al 12, ¿no? Entonces,
nuestra vocación es la bienaventuranza, la felicidad. Hay un deseo de felicidad. Las bienaventuranzas responden a este deseo. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él. Entonces, buscar siempre el bien. También las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana. La bienaventuranza cristiana en el Nuevo Testamento utiliza expresiones características. La llegada del reino de Dios, la visión de Dios, la felicidad, la entrada en el gozo del Señor, es decir, el cielo, la bienaventuranza eterna. También la entrada en el descanso de Dios. Cuando uno muere también entra a contemplar a Dios. Entonces la bienaventuranza cristiana. Evidentemente que cuando estamos en este mundo nos gustan las cosas y estamos contentos, distraídos y no queremos dejar lo que tenemos porque es lo que conocemos. Pero conozcamos las bienaventuranzas, como estando con Dios vamos a ser mejores. Por eso, hermanos, un poco la comparación que me place explicar. ¿Por qué cuántas personas quieren irse a los Estados Unidos? Hemos visto en cuántas cientos, miles de personas haciendo esfuerzos se van y quieren pasar a los Estados Unidos porque creen o saben que allá estamos mejor. Entonces, por eso buscan un bien, buscan una felicidad. En el Asia Menor, que vemos que está pasando, están yéndose a Europa, porque allá en Asia Menor están muy limitados, a pesar de que tienen petróleo en cantidad, sin embargo, política, socialmente, están mal y se van a Europa, sufriendo, ahogándose, siendo perseguidos, pero quieren ir. Buscan un bien, buscan la felicidad. También nosotros buscamos esta bienaventuranza, la bienaventuranza cristiana. Y por eso se nos pone, efectivamente, las bienaventuranzas del cielo determinan los criterios de discernimiento en el uso de los bienes terrenos. Por eso decimos que para ir a los Estados Unidos, donde vamos a estar, está mejor allá y hacemos esfuerzos. También para ir al cielo, en el cielo vamos a estar mucho mejor que en la tierra. Por eso, hermanos, no tengamos miedo a la muerte. Con la muerte sufrimos, es cierto, dejando a la familia un poco, pero nos presentamos y llegamos a Dios, a la felicidad con Dios. En Dios está la felicidad. También igualmente decimos las bienaventuranzas y la don es un gratuito de Dios, o sea, Dios nos permite que nosotros busquemos el bien. Luego también la libertad del hombre. El hombre tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene órganos, instrumentos, el cuerpo, las manos, los pies, instrumentos. Y entonces es la libertad y la responsabilidad. El hombre es libre, pero tiene que llegar a esa libertad responsable ante Dios. Por eso decimos, Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que pueda adherirse libremente a su Creador y llegar hacia la bienaventuranza. El hombre, cuando deja este mundo, deja realmente lo material, que nos gusta evidentemente con la familia y todo, pero vuelve a lo espiritual un nivel superior. Por eso nosotros aspiremos siempre a esta esperanza con Dios. Los santos siempre han pretendido, han querido estar con Dios, aunque sea sufriendo inicialmente, pero después una gloria eterna. Nosotros pensemos esto, hermanos. ¿Qué cosa será ya la felicidad completa? Lean ustedes en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, ahí se pone la felicidad
en la Jerusalén celeste. Estaremos con Dios, el gozo eterno. Hermanos, esta es la persona humana. Tenemos efectivamente en esa parte, la tercera parte del catecismo, se habla por una parte de la persona humana individualmente. El hombre es libre, la moralidad del hombre tiene actos y cumple. El hombre puede tiene una conciencia, también cuando obra conforme a la ley de Dios, tiene la virtud, obras buenas, pero si obra contra la ley de Dios, tiene el pecado, o sea, se rebaja el hombre. Entonces, el hombre tiene ese camino, pero si obedece, tiene la virtud. Si no obedece, tiene el pecado o el quebrantamiento de la voluntad de Dios. Pero también en esta parte tercera del catecismo, además de la persona humana individual, tenemos la persona humana globalmente, o sea, la comunidad humana, es decir, la sociedad. Esto lo veremos en la próxima exposición, pero sepamos que como persona humana debemos de sentirnos persona humana como personas dignas. Somos también, tenemos derechos, debemos respetar los derechos de los demás como persona, pero también como sociedad, como grupos de personas, tenemos derechos. La familia tiene derecho de ser atendida. Un grupo de personas tiene derecho. Cuando el Señor iba a castigar a Nínive, efectivamente hicieron penitencia todos y al final, dice Dios, había eran 300,000 personas ahí, daba pena castigar a todos esos. Habían animales, habían esto, no, era un sufrimiento para mucha gente. Entonces, como grupo, merecían atención y como grupo hicieron penitencia, como grupo se esforzaron. Por eso nosotros también, como grupo, tratemos de vivir correctamente. Ya conversaremos un poco más en la próxima reunión que tengamos, pero les recomiendo, lean el Catecismo de la Iglesia Católica, la parte tercera. En la parte tercera tiene 2 o 3 secciones. Por una parte decimos, por un lado, la persona humana, todo lo relativo a la persona humana. Segundo, la sociedad humana. Y tercero, ya la praxis del hombre en sí, en los 10 mandamientos, la ley de Dios. Gracias, hermanos, pero ténganlo presente. Les recomiendo que lean esa tercera parte del catecismo. Paz y bien.